Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 1 de abril del 2026 y vamos a continuar con la lectura y meditación de la Biblia con el Proverbio capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Bueno, la lectura también, según en nuestra guía devocional, continuamos con el libro de los números. Ayer veíamos, si está siguiendo su lectura, dos capítulos muy importantes, que es cuando Moisés escoge los 12 príncipes, uno de cada tribu, para que vayan a la tierra prometida y hagan un reconocimiento, un diagnóstico. Acordémonos que esta historia nos habla de 10 hombres, 10 príncipes que vieron la dificultad, que se em, atemorizaron, que vieron solo, como dice, los gigantes, tenían una visión equivocada de ellos mismos y sobre todas las cosas una visión inadecuada del Señor. Pero por otro lado estaban Josué y Caleb, quienes mostraron un espíritu diferente y pues hablaron muy bien. Más que la tierra, tenían una conciencia clara de lo que el Señor podría haber hecho. Bueno, esto va a generar que en el capítulo 14 los israelitas, tristemente, pues se dejan llevar más por lo negativo, por las falsedades de estos 10 espías que hablaron desde su propia presunción, pues se rebelan contra el Señor, ¿sí? Y pues va a venir una consecuencia que será un castigo por esta rebelión. Entonces, eso va en el libro de Números. El capítulo 13 de Marcos también cambia el escenario. Acordémonos que el Señor estaba en el templo, había tenido unas controversias, unos debates con algunos grupos representativos de aquel entonces, como eran los fariseos, los herodianos, los saduceos y los escribas, y pues con cada uno de ellos había tenido alguna controversia y luego salen del templo, él está con los discípulos y es donde vienen las preguntas de los discípulos respecto al final de los tiempos. Y aquí viene lo que se conoce en términos de la teología, el mensaje escatológico del Señor, que hace referencia a los acontecimientos de los últimos tiempos. Eso lo hemos visto también en el Evangelio de San Mateo, capítulos 24 y 25, donde el Señor, dando respuesta a tres preguntas de los discípulos, los discípulos en una inocencia le muestran, o en su inocencia, le muestran al Señor el templo con cierto orgullo por semejante edificación y pues le dicen al Señor, mira tremenda edificación, mira las piedras, mira el tamaño. Y el Señor pues los impacta al decirles de que eso que les genera tanta admiración, pues no quedará piedra sobre piedra y allí ellos le van a preguntar entonces sobre cuándo sería esa destrucción, qué señales habrían antes de su venida y cuándo serían estos acontecimientos. Y el capítulo 13 de Marcos entonces da la respuesta a esas inquietudes sobre el devenir de parte de los discípulos. Y el proverbio 10, que es lo que quisiera que meditáramos un poco en esta mañana, aquí empieza un bloque de proverbios que se le atribuyen directamente a Salomón. Salomón es el personaje que en la Biblia se identifica como el hombre más sabio, hijo de David. Acordémonos que Salomón tuvo un sueño. En ese sueño o en esa teofanía el Señor le dice que le pida lo que quiera, ¿sí? Salomón solo le pidió sabiduría, un corazón entendido para poder dirigir al pueblo y pues asumir de la mejor manera el desafío que su padre David había puesto delante de él. El Señor le concede sabiduría, pero además le concede
riquezas, dice así la Biblia, y Salomón, pues obviamente fue identificado históricamente como el hombre más sabio del pueblo de Israel, ¿sí? Sabio hasta que pues dejó de atender la voz del Señor y ya sabemos su historia, cómo termina cuando se mete con todas estas mujeres de los pueblos que le rodeaban y pues lastimosamente abre su corazón a la idolatría, a adorar esos los dioses de estas mujeres. Estos salmos viene un bloque, perdón, de proverbios que se le atribuyen a Salomón. Bueno, no todos los proverbios son de Salomón. Hemos visto que son algunas recopilaciones de sabiduría popular también. Algunos se le atribuyen a David, a Moisés. Hay otros salmos, por ejemplo, los de Agur. Bueno, a diferentes personajes, pero la mayoría se le atribuyen a el rey Salomón. Les recuerdo también que la forma principal de la poesía hebrea son los paralelismos, ¿sí? Es su forma literaria y los paralelismos tienen tres formas. Un paralelismo que es el que más vamos a ver en este capítulo 10 son los paralelismos antitéticos que, digamos, una línea contradice la otra, o sea, contrapone dos ideas contrarias, más bien podríamos decirlo así. Entonces, ese es el paralelismo antitético. Hay paralelismos sinónimos que la segunda línea o la segunda idea dice lo mismo que la primera, pero usando otras palabras, es sinónimo. Y hay otros paralelismos que se llaman sintéticos y es que la primera idea es ampliada con las siguientes ideas. Es fácil identificarlo y como les decía, este capítulo 10, los paralelismos más comunes son los antitéticos, que contrapone dos ideas contrarias para reforzar lo que quiere decir. Podríamos ver diferentes partes, un bloque de estas. Bueno, vamos a encontrar en este proverbio esta idea opuesta entre el sabio y el justo contra el necio y el impío o el malo. ¿Sí? A veces se traduce como impío como malo. Lo vamos a ver en este proverbio común a todos los demás. Y podríamos dividirlo en cinco partes. Un primer bloque de los primeros cinco versículos que habla de la familia, las riquezas, la diligencia. Ahorita vamos a leer un poco. Un segundo bloque del 6 al 11 donde contrapone la bendición contra la violencia. El tercer bloque del 12 al 21 habla del odio, de la sabiduría, de la lengua. Y los versículos 22 al 30 la bendición divina y el temor del Señor. Y ya al final, en los últimos versículos, hay una conclusión. Acordémonos que de estos proverbios, como les dije, salen también mucho de la sabiduría popular, ¿sí? Es más, hay proverbios que son comunes a los pueblos que existían en aquel entonces. En el libro que nosotros tenemos vamos a encontrar algunos proverbios que encontraron en Egipto, por ejemplo, otros proverbios que encontraron en Mesopotamia, ¿sí? Quiere decir de que eran dichos populares, pero en la interpretación que le da el pueblo hebreo, a estos dichos de otras naciones también que eran comunes a los pueblos de la época, pues siempre están reconociendo el favor del Señor, la sabiduría del Señor, y esa es pues como la diferencia que tenemos en los proverbios que están en la Biblia. ¿Cómo empieza? Dice los proverbios de Salomón, mostrándose como el autor, como les decía, de este bloque de proverbios que inicia con el 10 y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ahí vemos claramente un paralelismo antitético. La segunda línea es completamente contradictoria a la primera. La primera dice que el hijo alegra al padre, el sabio, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es completamente opuesta la idea entre la sabiduría que alegra y la necedad que entristece. Dice el 2:
Los tesoros de maldad no serán de provecho, pero la justicia libra de muerte. ¿Sí? Miremos que aquí estamos hablando de familia, como de relaciones con la familia, de la riqueza, de la diligencia. Dice el versículo 3: el Señor no dejará padecer hambre al justo, pero la iniquidad lanzará a los impíos. Bueno, esa es una manera de identificar esos paralelismos antitéticos, esa partícula más, ¿sí? Que es como un pero, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice la sabiduría, pero la acción contraria a la sabiduría o la necedad trae esta consecuencia. Dice el 4: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece, ¿sí? Esto, de nuevo, eh, son, los proverbios son máximas de sabiduría que seguramente nosotros las hemos identificado, así nunca hayamos leído la Biblia, ¿sí? Son incluso, sí, sí, cuando uno lee con detenimiento los proverbios, se va a dar cuenta que aunque tal vez nuestros padres, abuelos no hayan leído la Biblia, hay muchos dichos que ellos han tenido, que ha habido en nuestro entorno, que son muy similares a los proverbios, porque de nuevo hacen parte de la sabiduría popular. ¿Que de dónde nace la sabiduría popular? Pues nace mucho también en la experiencia, ¿sí? Que se van teniendo o que van teniendo las diferentes generaciones. Dice el versículo 4, perdón, el 5: el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, ¿sí? O sea, casi que está diciendo que está contradiciendo la pereza. La hormiga, que es un animal que toma como ejemplo los proverbios, es un animal que trabaja en el verano, ¿sí? Que se prepara para los momentos más difíciles. Es un animal que es tan diligente, tan trabajador, tan disciplinado, tan ordenado, que por eso lo que construye son ciudades enteras subterráneas en una estructura. La hormiga, por ejemplo, la hormiga riera con la que personalmente me toca luchar, eh, tiene una disciplina impresionante, no paran, ¿sí? En el invierno, obviamente, pues tienen que estar refugiadas, pero apenas medio sale el sol, ellas trabajan de una manera diligente. O sea, todos los tiempos son oportunos y necesarios para trabajar. Obviamente, como les mencionaba ayer, hay un día que hay que sacar cada semana para dejar de hacer afanosamente lo que tenemos que hacer y descansar en el Señor. Bueno, sigue diciendo, hay bendición sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, pero el necio de labios caerá. Sí, aquí ya estamos viendo otro bloque donde estamos hablando de la bendición, de la violencia, de la sensatez y la prudencia también en las palabras. Dice el 9: el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será quebrantados. El que guiñe el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Esto ya no es un paralelismo antitético, ¿sí? Sino sintético, porque se amplía la idea del que guiña el ojo que acarrea tristeza con que el necio de labios además será castigado, ¿sí? Bueno, ese guiñar el ojo es como a veces es como una expresión maliciosa, ¿sí? Eh, em, como de engaño, ¿sí? No sé si recuerdan cuando éramos niños, seguramente que alguien nos guiñaba el ojo como para que dijéramos otra cosa. Tiene como un sentido de engaño esa acción. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Este es un proverbio que más adelante, en la carta, creo que en la segunda carta de San Pedro, o en la primera, se va a tomar: el amor cubrirá
todas las faltas, ¿sí? Pedro dice, el amor cubrirá multitud de faltas, pues aduciendo obviamente la obra redentora, propicia, ese es el término adecuado, en la propiciación que el Señor hace con nosotros, que en su amor cubre las faltas, ¿sí? Ojo, el amor no es que alcahuetee, tampoco es correcto decir que el amor es ciego. El amor ve, el amor oye, el amor es consciente, pero perdona. Ese cubrir no es tapar faltas, no es amangualarse con lo malo, sino que tiene una capacidad de perdonar, ¿sí? Y de, digámoslo así, permitir la restitución ante la ofensa. El odio despierta, perdón, el 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, pero la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas de los ricos son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Tenaz. Ahí dice lo que evidenciamos nosotros. Los ricos se sienten fuertes por sus riquezas y los pobres se sienten débiles en su escasez, ¿sí? O sea que pues es una, digamos, una demanda de que la confianza y la seguridad no puede estar en las cosas materiales. Ni el pobre debe sentirse débil ante la escasez, ni el rico sentirse más fuerte por la abundancia, ¿sí? Porque al fin y al cabo son cosas que se tienen o no se tienen. Y en el Señor, más allá de, por eso Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a los filipenses, les dice, yo aprendí a vivir en la abundancia o en la escasez, cualquiera que sea mi condición, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no dependo de las cosas materiales, aprendí a vivir eh, alegre con lo que tengo y alegre cuando no está, porque la esencia de la vida no está en el tener, la esencia de la vida está en lo que yo soy. Y es muy triste y es algo que uno debe analizar también cómo reacciona su corazón ante la abundancia y ante la escasez. Si yo cambio de actitud, cambia mi estado de ánimo ante cualquiera de estas condiciones, pues eso es un indicador que mi corazón está un poco preso de lo material. Yo debo mantener la misma actitud, haya mucho o no haya mucho, ¿sí? O haya escasez. De hecho, si ustedes recuerdan en los votos matrimoniales, esa es una de las promesas. Bueno, vamos a estar fieles, firmes y en la misma actitud, cualquiera que sea la condición. Pero si se me altera mi estado de ánimo, o me pongo eufórico, feliz y siento que el mundo es lindo y que todo es color de rosa cuando tengo recursos, pero cuando escasean, entro en una depresión y todo se pone oscuro, eso es un mal indicador. Debo mantener la misma actitud de gratitud, de alegría, de contentamiento, de humildad, eh, de determinación, cualquiera que sea la condición, porque así es la vida, ¿sí? A veces hay unas maduras y a veces hay otras verdes. Nadie puede decir que todo siempre sale a pedirte boca. Y por eso, pues hay una exhortación también en la Biblia. Dice el versículo 16: la obra del justo es para vida, pero el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La Biblia asocia la prudencia, habla de dominio propio, autocontrol, no como un esfuerzo propio, porque Pablo lo explica claramente a Timoteo, es espíritu, el espíritu del Señor que es de poder, amor y dominio propio. Cuando yo le cedo el control de mi vida al Espíritu del Señor, pues Él trae una vida de equilibrio, de control, de poder. Ese poder es una capacidad que nos da el Espíritu de mantener equilibrados, ¿sí? Y hay, digamos, unos indicadores o tres indicadores principales, bueno, hay otros,
que demuestran que estoy de pronto un poco desbocado en permitirle el control al Espíritu del Señor. Uno es el descontrol alimenticio, ¿sí? Cuando se come desordenadamente, cuando se come en exceso o cuando no se come lo suficiente, ahí hay un, digámoslo así, un desajuste en el autocontrol y en el dominio del Espíritu Santo. Las palabras, cuando se habla imprudentemente, cuando se habla demasiado, cuando no se miden las palabras o cuando hay ausencia completa de ellas. El silencio tampoco es bueno, eh, porque muchas veces el no decir las cosas cuando se deben decir puede traer también grandes problemas, ¿sí? Y tener dominio propio, autocontrol es saber callar cuando hay que callar, pero también discernir cuándo hablar y qué hablar cuando se tiene que hacer. Una palabra oportuna es una bendición, y un silencio inoportuno puede ser también algo completamente trágico. Otro indicador de que falta dominio propio y autocontrol es el mal manejo de los recursos, la mala administración. Cuando no hay dominio propio, autocontrol, poder del espíritu en mí, tiendo a ser mal administrador de los recursos, a gastar antes de tiempo, a gastar más de lo que tengo, o a gastar antes de tiempo es gastar antes de recibirlo, o gastar en exceso más de lo que tengo. Una mala administración es también falta de dominio propio, autocontrol y poder del espíritu. Y también un indicador son los desórdenes sexuales, ¿sí? Cuando no puedo tener control, dominio de impulsos o de deseos, pues también este es son indicadores. Ahora, hay unos más evidentes que otros, pero todo pues me ayuda para que yo me conozca y para que en el Señor busque ayuda y pueda poner las cosas en su lugar, ¿sí? Entonces, y todo esto nos lo enseña la Escritura para que nosotros tengamos indicadores. Y pues la idea, ¿cuál es? Dice Pablo a los Efesios, para que nosotros crezcamos, lleguemos a la medida, estatura del varón perfecto que es el Señor Jesús. Bueno, estos proverbios siguen así. La idea es uno poder ir leyendo, analizando. Los proverbios tienen esa facilidad de que no hay que hacer pues un estudio profundo, exegético para su comprensión. Dice el versículo 20: plata escogida es la lengua del justo, pero el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Señor, este versículo es muy famoso. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es espectacular, porque hay muchas bendiciones que enriquecen o beneficios que enriquecen, pero vienen con tristezas. Pero la bendición del Señor nunca añade tristeza. La bendición del Señor es algo que viene en libertad, ¿sí? En humildad. Hay beneficios que a veces llenan el corazón de altivez, de soberbia, o de inseguridad, ¿sí? Imagínense para cuántos un regalo se convierte a veces en un problema, ¿sí? Entonces, por eso esa frase de regalado hasta un puño tiene su veneno, no es tan sabia, porque hay cosas que aparentemente pueden ser un beneficio, una bendición, que se pueden convertir en un problema, ¿sí? Entonces, no necesariamente yo voy a recibir lo que sea regalado, como dice el dicho popular, ese es un proverbio colombiano, regalado hasta un puño. No, porque hay cosas regaladas que terminan siendo un problema más grande que si no lo tuviéramos. Pero en el caso de lo que viene de manos del Señor, siempre será un motivo de alegría, no añadirá tristeza. Hay muchas cosas en la vida que hemos o nos ha tocado recibir y se convierten en un motivo de tristeza y un problema mayor, ¿sí? Entonces, cuando yo reconozco el favor del Señor y discierno el favor del Señor en todas las cosas, pues entiendo que también son un motivo de gozo y de alegría.
Dice el 23, el hacer maldad es como una diversión al insensato, pero la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Tenaz, es un recreo, es un motivo de alegría, de refrigerio, aquel sabio actuar con sabiduría. Dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, pero el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. ¿Cómo es el vinagre a los dientes y el humo a los ojos? Molesto, irritante. El temor del Señor aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. Bueno, los proverbios asocian la sensatez, la prudencia, la sabiduría a largura de días y por el contrario, la necedad, la insensatez, la impiedad a que los días son acortados. La esperanza de los justos es alegría, pero la esperanza de los impíos perecerá. El camino del Señor es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Lo que acabo de decirles, la permanencia del sabio y la poca durabilidad de los insensatos. Y concluye, la boca del justo producirá sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero la boca de los impíos habla perversidades. ¿Y cómo se cambian las palabras? Pues cambiando las actitudes del corazón. Tal cual es el hombre en su corazón, tal es él. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Démosle gracias al Señor por este nuevo día que nos ha concedido, por esta Semana Santa que estamos viviendo y que nos permita en verdad congregarnos y no dejarlo de hacer como algunos tienen por costumbre. Y que sea, Señor, esta Semana Santa un motivo para darte gloria, honra y honor, porque tú eres el autor, el consumador de la vida y de la fe. Nosotros somos de fe. Nosotros andamos, Señor, no simplemente por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que oímos de parte tuya. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, Señor, en que esperamos tu redención eterna, absoluta y soberana, pero también la convicción de que lo que tú dices, así es, Señor. Bendícenos en esta semana, permítenos disfrutar en familia, pero también volver nuestro corazón a ti y darte toda gloria y honor. Gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos con tu presencia y por tu palabra, que es lámpara en nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén.